En esta oportunidad vamos a ver la presentación resumen del informe eh, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de República Dominicana para generar información y conocimiento climático en el marco del Acuerdo de París. Este informe que contiene las oportunidades de financiamiento para actividades de creación de capacidades en temas de transparencia climática. El objetivo de la consultoría, de acuerdo a los términos de referencia, pues se trataba de evaluar los posibles mecanismos de financiación para asegurar la sostenibilidad económica de las actividades de creación de capacidad, incluyendo un mapeo de opciones de financiamiento nacional e internacional. Como resultado, plasmar ese mapeo en un informe que es el que vamos a presentar en este momento. El informe, que estuvo basado en la consulta de documentos de organismos internacionales, instituciones nacionales, pues está compuesto por una parte de antecedentes que está centrada en los aspectos de financiación y las agendas de desarrollo. Se toma la oportunidad para hablar sobre financiamiento climático y la creación de capacidad como un método para enmarcar a qué se refiere el, el documento cuando identifica iniciativas de creación de capacidades. Luego, en la parte central del documento, pues se detallan los mecanismos de financiamiento en cambio climático y la creación de capacidades, haciendo una organización en función del tipo de mecanismo, ya sean fondos multilaterales, fondos nacionales, organismos regionales y multilaterales, socios bilaterales de cooperación. Dentro de los socios bilaterales de cooperación se hace énfasis en la cooperación sur-sur por su naturaleza y luego se identifican otros mecanismos de financiamiento. Ya en la parte siguiente, pues el documento hace una reseña bibliográfica breve sobre modalidades para contabilizar el gasto climático a nivel nacional en los presupuestos. Por igual se hace una identificación de los marcos legales relacionados al cambio climático y la creación de capacidades y termina con conclusiones y recomendaciones sobre el tema. Ya entrando propiamente al contenido del informe, la financiación, hablar de financiamiento son temas que vienen debatiéndose desde hace mucho en función de la discusión que se han tenido a nivel internacional sobre el desarrollo y las agendas de desarrollo. Por ejemplo, ODM, donde a partir del 2000 pues se diseñaron esos objetivos que fueron precursores a los ODS hoy día. En el marco de esas discusiones internacionales, pues se han sostenido conferencias, se llaman conferencias de financiamiento, conferencias de financiación al desarrollo, donde la primera fue en el 2002, el Consenso de Monterrey, donde se emanó una declaración. Luego tenemos la declaración de Doha en 2008 y en 2015, siendo el 2015 un año tan determinante sobre la culminación de los ODM y el inicio de implementación de los ODS, pues se generó la conferencia donde se emanó la resolución llamada Agenda de Acción de Addis Abeba. También sabemos que en el 2015 fue un año determinante porque tanto se firmó el Acuerdo de París como la Agenda 2030 y los ODS. En ese contexto de discusión, la financiación se centra siempre en la necesidad de, eh, de movilizar recursos desde los países desarrollados y ya para 2015 pues se hace mucho énfasis en la movilización de recursos de todos los actores que participan del ejercicio de movilizar el desarrollo a lo interno de los países y en la comunidad internacional. Justamente ese es
como el punto de partida del que el documento hace referencia, y es el llamado tanto del Acuerdo de París como de la Agenda 2030 y los ODS de movilización de recursos de nuevas fuentes, haciendo énfasis por igual en las fuentes tradicionales como el compromiso de los países de otorgar el 0,7% de su PIB a financiamiento al desarrollo, pero también se enfatiza en el rol del sector privado, la cooperación sur-sur, el financiamiento bajo condiciones mixtas y evidentemente pues la movilización interna de recursos en los países, tanto privado como público. En el marco del contexto de la movilización de recursos a lo interno de los países, pues los ingresos fiscales tienen una importancia y una relevancia, eh, y en el informe pues se hace como un approach específico sobre cuál ha sido la situación de los ingresos fiscales en América Latina y el Caribe, donde República Dominicana es el segundo país con el porcentaje de ingreso fiscal más bajo de la región, con un 13,5%. Ante este llamado de movilización de recursos, pues los ingresos fiscales son evidentemente vitales para hablar del cumplimiento de objetivos, ya sea de los ODS o de los objetivos que se han planteado los países al firmar el Acuerdo de París. Por igual, la América Latina, muy particularmente, 28 de los 33 países que conforman la región, eh, son considerados países de renta media. Eso impone un reto adicional a movilización de recursos externos, porque eh, es como la medida el ser designado país de renta media, pues en teoría, ¿verdad? En la práctica, en el contexto internacional, pues ya los países internacionales entienden que esos países de renta media pues ya tienen forma para movilizar recursos propiamente y no necesitan de de los recursos de la cooperación o de la ayuda oficial al desarrollo. Y eso entonces ya le agrega un contexto, le agrega un adicional a la movilización de recursos. Por igual en el informe se aborda brevemente también cuál ha sido el impacto de la pandemia, por ejemplo, en las economías de América Latina y el Caribe, donde fue la región que experimentó la mayor reducción de PIB del mundo entero, con una reducción de un 7,7% versus el año anterior. Por igual, si hablábamos que desde, por tomar un marco de referencia temporal, si hablamos que del 2015, donde se inició la implementación de los ODS, los países fueron avanzando hasta el 2020, y en el 2020 tuvimos ese stop producto de la pandemia. Pues entonces habría que pensar cuáles han sido los retrocesos que los países han experimentado en ciertas variables que ahora necesitarían recursos adicionales para volver a las condiciones prepandemia. Entonces eso también le pone presión a la movilización de recursos, a la disponibilidad de recursos, porque en un contexto donde todos los países necesitan solventar sus deudas por la pandemia, pues entonces hay una menor disponibilidad para atender problemas, vamos a decir, tradicionales, para cerrar brechas existentes. Y aquí entonces pasamos a la parte de verdad central del documento, que es el financiamiento climático, definido como financiamiento local, nacional o transnacional de fuentes públicas, privadas y de fuentes alternativas de financiación que buscan el apoyo de acciones de mitigación y adaptación dirigidas al cambio climático. De acuerdo al informe elaborado por el Panorama Global de las Finanzas Climáticas en el 2021, el,
el, el monto que se movilizó internacionalmente para acciones de cambio climático, pues alcanzaron un monto de 632 mil millones de dólares, lo cual es esperanzador porque, como se ve en la gráfica de la derecha, ha ido incrementándose. Y en 2019, que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda, en 2019 el financiamiento climático movilizado solamente por los países desarrollados, sin incluir otro tipo de fuentes, alcanzó unos 79 mil millones de dólares, donde el 64% fue destinado a acciones de mitigación, el 25% a acciones de adaptación y el 11% acciones transversales. En cuanto a República Dominicana, la OCDE tiene una base de datos donde se registran acciones relacionadas al cambio climático por países, y de acuerdo a esos registros, pues la gráfica de la izquierda lo que representa es el número de proyectos relacionados al cambio climático por año. De 2010 al 2011 vemos un incremento para el último año significativo del número de proyectos que se registraron. Y en la derecha pues entonces vemos de esos proyectos cuáles fueron los compromisos financieros asignados a cada uno de esos proyectos, donde por ejemplo Francia está en el primer lugar con 596 millones de dólares. Viendo, ¿verdad?, el contexto del financiamiento climático, pues entonces entender creación de capacidades. Si bien es cierto, a veces uno piensa que creación de capacidades solamente es formar personas, lo que sucede en las aulas, en el sector académico. La creación de capacidades, pues, definido por la ONU, es un proceso de desarrollar y reforzar las habilidades, instintos, aptitudes, procesos y recursos que las organizaciones y comunidades requieren para sobrevivir, adaptarse y sobresalir en un mundo que cambia rápidamente. Vivimos día a día rodeados de acciones de creación de capacidades, fortalecimiento de capacidades, y por igual la ONU pues esquematiza los procesos de creación de capacidad, donde tenemos, ¿verdad?, como tres centros: los individuos, las instituciones y los sistemas, cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, en los individuos, la creación de capacidad o el fortalecimiento de la capacidad de cara al cambio climático, pues iría al cambio de actitudes y comportamientos que inciden en el fomento de actividades propias generadoras, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, impartir conocimiento y capacidades sobre el desarrollo, maximizar los beneficios de la participación, intercambio de conocimiento y la apropiación. Lo importante es que tanto a individuos, instituciones, sistemas, cada uno tiene su particularidad y la capacitación va en torno a un objetivo específico, pero pensando en el impacto que es abordar de manera efectiva los desafíos del cambio climático y lograr sostenibilidad en el tiempo. Eso me parece un esquema muy esclarecedor sobre cuáles son, de manera muy resumida, los aspectos que hay que pensar de cara al fortalecimiento, a la creación de capacidad, perdón, cada uno de estos como tres entes: individuos, instituciones y sistemas. Una vez generado, ¿verdad?, este contexto, financiamiento, la financiación para el desarrollo, las agendas para el desarrollo, finanzas climáticas y la situación en la República Dominicana y la creación de capacidad, pues entonces vamos viendo los mecanismos de financiamiento que se identificaron a través de una ficha
utilizada, donde hay una ficha que resume un poco rápidamente informaciones generales de los mecanismos, como formas de acceso a los recursos, cuáles son los temas que se apoyan, una descripción breve del mecanismo, fecha de creación y demás. Del, del ejercicio del mapeo de los mecanismos, pues identificamos 3 fondos multilaterales, un fondo nacional, 5 organismos regionales y multilaterales, 13 agencias o entidades bilaterales y 4 mecanismos donde República Dominicana no tiene ninguna experiencia, aunque son mecanismos que no necesariamente hoy día están trabajando con República Dominicana como país objetivo, pero que en el marco de las negociaciones y de la política exterior pudiéramos ser objeto de financiamiento. Este es un ejemplo de la ficha utilizada. En la última parte de la ficha lo que recoge son los proyectos ejecutados para República Dominicana en los últimos 5 años. Como habíamos visto en el índice de la presentación, la, las 2 últimas partes del documento pues recogen las modalidades para contabilizar el gasto climático a nivel nacional y el mapeo de marcos legales. En cuanto al mapeo de metodologías para contabilizar, identificar el gasto climático, pues son metodologías que están enfocadas a contabilizar la inversión pública, o sea, el gasto público en acciones de cambio climático, y se recogen unas 4 metodologías: los marcadores de Río, la metodología común de la Unión Europea, la metodología conjunta de los bancos multilaterales de desarrollo y el gasto público en clima y la revisión institucional. Por igual, en esta sección se recoge la información sobre cuál es el abordaje que República Dominicana está asumiendo para, para, estas, para, para asumir metodologías de este tipo. Eh, Actualmente el Consejo de Cambio Climático está recibiendo el apoyo del BID en el uso de una metodología que el BID ha adoptado, que si bien asume la identificación del gasto, pues entonces lo que trata de vincular esa identificación con resultados. Si, si bien sirve tener el monto, pues es mucho mejor saber cuáles son los cambios que estamos logrando con esa inversión o ese gasto que se está haciendo en acciones de cambio climático. Por lo tanto, el BID identifica también esos aspectos. En cuanto al mapeo de marcos legales, en total se identifican 21 normativas, desde la Constitución hasta resoluciones relacionadas al cambio climático y relacionadas a la creación de capacidad, fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento institucional, creación de herramientas, creación de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Sabiendo, ¿verdad?, que la creación de capacidad pues aborda una diversidad de acciones. Y por último, entonces, tenemos las conclusiones y recomendaciones. Eh, la República Dominicana es un país que, por su condición, ubicación geográfica, pues necesita prestar mucha más atención de la que ya viene prestando al tema del cambio climático, y necesita de la participación de todos, así como el financiamiento habla de movilizar recursos de todas las fuentes, pues igual las acciones eh, para contrarrestar los efectos del cambio climático pues requieren de la participación de todos. Y la creación de capacidad pues es la parte central de esa participación. Las recomendaciones van en 3 líneas, muy vinculadas todas. El arreglo institucional, me parece que es importante definir cuál es, eh, cuál es el arreglo institucional más idóneo para seguir impulsando los temas de cambio climático. Eso va a permitir mejorar el uso de los recursos, mejorar los impactos, ampliar los efectos de las acciones que se generan en el país, que se implementan en el país. Por lo tanto, el arreglo institucional
permite tener claridad de abordajes. Y con eso entonces se vincula la segunda parte, que es la armonización de las políticas. Lamentablemente, las políticas de cambio climático no son ajenas a la atomización que se acostumbra en la política pública en la República Dominicana. Por lo tanto, armonizar, luego de mejorado el arreglo institucional, pues eso permitiría armonizar mejor las políticas para redefinir alcances, para mejorar la coordinación entre instituciones públicas y privadas y expandir la capacidad para movilizar recursos de distintas fuentes. Eso creo que le da una señal, por ejemplo, a un sector privado que ve una organización y una disposición de la entidad pública responsable de la temática en, en entregar mejor servicios, definir mejor políticas y demás. Eso me parece que es importante. Y por último, capacidad y sensibilización. Hay una herramienta, hoy día tenemos una herramienta poderosa que es la Ley de Comunicación y Educación Ambiental, de la cual tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente se deben de apoyar para impulsar acciones de capacitación y de sensibilización. Y en esto es importante, eh, eh, como dice el documento, pues la participación de todo el mundo, la participación de todos los actores en acciones de capacitación. Y es importante considerar los niveles de información y los niveles de tecnicismo que requiere cada uno de los segmentos poblacionales para que todos entendamos cuál es nuestro rol en contrarrestar o en ese cambio de actitudes que tenemos que tener de cara a reducir nuestro impacto en el medio ambiente y reducir nuestras acciones que generan, eh, que impulsan, mueven hacia lo negativo el cambio climático. El informe es un informe que le permite al Ministerio de Medio Ambiente ser una herramienta de uso para, si bien para hoy día no va a tener toda la claridad de cuáles son todos los mecanismos o todos los distintos instrumentos que tienen esos mecanismos a lo interno, pero sí le permite para identificar posibles socios que estén dispuestos a apoyar la creación de capacidad, el fomento de creación de capacidad y seguir fortaleciendo las instituciones públicas que trabajan con temas de cambio climático a pesar de que no lo saben, o a pesar de que lo saben, pero se siguen duplicando esfuerzos, quizás sin un objetivo claro. Espero que la presentación haya sido de utilidad, que el documento sea de mucha utilidad para las entidades vinculadas al proyecto y que sea una base para seguir investigando sobre los mecanismos de financiamiento, que sea un documento que permita abrir un diálogo con el sector privado para ver su participación, la academia y la ciudadanía en general, cómo puede ir cambiando sus actitudes en función del fomento de sus capacidades.